por venir y quiero presentaros a quien va a presentar la obra conmigo, a un vecino insigne de Carranza, a José Antonio Fernández Lombera, un gran arqueólogo, prehistoriador, profesor de prehistoria, que va a hacer una pequeña presentación de lo que son los neandertales y para ponernos un poquito en situación. ¿Ya? Lo primero, ¿qué tiempo? ¿De qué tiempo dispongo? 20 minutos, media hora. ¿20 minutos, media hora? Sí. Bueno, vamos allá. Yo voy a contar tres cosas, a ver si no me extiendo demasiado. Tres cosas que serán, primero, una pequeña introducción a la paleoantropología, cuando se da, un poquito antes de haberse dado el paso de un animal no humano a un animal sí humano. Después enmarcaré un poquito el momento del libro en la prehistoria, es decir, en el paso del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior. Acaba el Musteriense y aparece el Lauriñaciense. Y después yo voy a entrar un poquito en el fondo del libro. Bien, antes de empezar, yo me siento muy orgulloso de estar aquí ahora, porque un vecino de mi pueblo presenta un libro. Y Carranza es Carranza. Yo nací en Carranza, me crié en Carranza, soy vecino de Carranza, y cuando no he sido vecino de Carranza, siempre he ido con la bandera de ser carranzano y nunca me he echado atrás de Carranza. Cuando yo recuerdo que estaba en la universidad, decía, oye, el otro día vi una, y aparecían allí unos lomberas, chorizos lomberas. ¡Mis sobrinos! Bien, vamos allá. Primera parte. El caos era inmenso. El volcán soltaba unos pepinazos y unas fumarolas grandes de humo, de cenizas. Los animales estaban aterrorizados, unos iban para un lado, otros para otro. Una hembra con su cría corría hacia el norte, aterrorizada, para salvar a la criatura. Y cuando iba andando, pasó junto a una charca y el suelo estaba mojado y en el cieno, en el barro, quedó su huella. Las cenizas taparon la huella y la sellaron. Tiempo y espacio, los dos ojos de la historia según Heródoto. Estamos antes de 3 millones de años. Todavía nosotros no hemos aparecido. ¿Dónde? Lo que ahora es Tanzania, en un lugar que se llama la Etonia. Ha tenido que pasar todo ese inmenso arco de tiempo para que una arqueóloga descubra aquella misma huella de hace más de 3 millones de años. Aquella huella es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque se ha conseguido saber que en la reproducción fotogramétrica de aquella huella es una huella que indica un pie igual al nuestro. Conclusión. La construcción físico-biológica del pie humano ya se había hecho antes de la aparición del ser humano. 3 millones. Si volvemos hacia atrás unos 6, aproximadamente, 5 o 6 millones de años, ahí tenemos un ancestro común entre
Todavía no se han diferenciado, no han aparecido lo que ahora es un chimpancé y lo que ahora somos los humanos. Eso quiere decir que esos primates tenían la prensibilidad no solamente de la mano, sino también del pie, como hoy tienen los gorilas, los bonobos, etc. ¿Qué pasó para que, si esto fuese un pie, este dedo, que es el que hace de pinza con los otros, deje de hacer de pinza y suba hasta arriba, que es lo que tenemos en el pie? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido lo siguiente, fijaos. Imaginemos que esto es África. Con un poco de imaginación, yo a la hora de dibujar soy... Y si damos aquí un corte, en un momento determinado tendríamos más o menos esto. Aquí estaría el agua, el Atlántico, la tierra, y aquí estaría el agua, el Índico. Muy bien. Del gran bloque de tierra que tenía nuestro planeta al comienzo, cuando se desgaja en esa explosión, toda la Tierra estaba en un mogote. Es lo que se llama la Pangea. Pan, pantos, pas, pasapan. Pantos, pas, espantos. ¿De acuerdo? Del griego. Total. La totalidad de geos, de la Tierra. Eso, con el movimiento de rotación de la Tierra, se ha ido desgajando, 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 y ha construido los actuales continentes. Con un poco de imaginación podéis coger la península ibérica y os encaja perfectamente en el Golfo de México. O la panza que hace Brasil encaja perfectamente aquí. De aquí salió a toda pastilla un triángulo que pegó en el sur de Asia y el golpe fue tan fuerte que hizo el plegamiento mayor que existe en la Tierra, que es el Himalaya, el subcontinente indio. De aquí salió otro que bajó hacia abajo, que es la Antártida. De aquí salió una corriendo, porque iba por el centro, que es Australia. Y todavía hoy, aquí hay un trocito, la isla de Madagascar. En ese movimiento, en ese romperse, aquí se forma una gran falla, la falla del Rift. Y por ahí comienza a salir magma, y magma, y magma. Aquí, todo esto, la cobertera vegetal, era lo que se llama una pluvisilva. Es decir, un bosque, silva silve, pluvi, lluvioso. ¿Por qué? Aquí entraban perfectamente todas las nubes de los dos océanos y soltaban el agua, y bueno, árboles y árboles y árboles. Y ahí es donde están los primates, que viven en los árboles. Al empezar a salir aquí magma y más magma, esto empieza a subir, a subir, a subir, a subir, de manera que este esquema que os he puesto aquí se convierte en otra cosa. Se convierte en otra cosa que es esto. Es decir, ahora tenemos esta parte, aquí chocan ahora todas las nubes que vienen del Atlántico, descargan, y aquí ha generado un bosque mucho mayor y unos grandes ríos, el Congo, un río inmenso. Y aquí, ¿qué ha pasado? Que desde todos los árboles que había aquí han desaparecido. Han quedado 4 baobabs y media docena de acacias.
Y todos los árboles que había antes se han convertido en herbáceas, llanuras de hierba. Herbívoros, ñus, cebras, gacelas y los carnívoros. Claro, los primates que estaban aquí siguen aquí. Virunga, los gorilas, los chimpancés, siguen igual. Y claro, los que estaban aquí se han quedado sin árboles. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Moverse en una zona que no tiene árboles. Y se han convertido en bípedos y a la vez bipedálicos. Fijaos que mi columna no se mueve. Eso a un chimpancé no se mueve así, se mueve así. Y tiene que apoyarse de nudillos, porque se le va. Eso ha generado que nuestra columna tenga esas dos curvaturas, que esto haya crecido y que haya generado que nuestros lóbulos frontales han crecido muchísimo. Y a la vez, pero eso, ¿consecuencia de qué? De que hemos sido bípedos y bipedálicos. Es decir, nos mantenemos de pie y nos movemos sin perder la posición erecta. Bien. Tal que aquí está Tanzania, aproximadamente. La Etoli está en Tanzania y aquí, esto lo descubrió Mary Leakey. Lee aquí. Mary Leakey. Mary Leakey es la mujer de Luis, que en los años 50 descubre al Homo habilis en Olduvai. Homo habilis. Este sería la primera especie humana, Homo habilis, porque encuentra industrias. Eso es lo que nos separa del resto de los animales. Una de las cosas que nos separan, que somos capaces de generar herramientas. Y de aquí, el habilis no sale de África. Pero luego viene un gran bloque que vamos a llamar el erectus. Hay muchos nombres, hasta que hacia los años 60, 70, los paleontólogos se ponen de acuerdo y dicen, pues, joder, Homo sinensis, Homo no sé qué, Homo no sé cuántos. Oye, vamos a ver, los primeros nombres son los que permanecen. Entonces, hay Homo habilis, Homo erectus y, por resumir muchísimos, Homo sapiens, que somos nosotros. Entonces, hay un momento, ya sale de África. Sale de África y coloniza parte del viejo mundo. América todavía no. A América hay que esperar bastante. Es decir, Eurasia, lo que es Eurasia. Y damos un salto muy grande. Esto ocurre hace aproximadamente 2, millones de años, es decir, poco después de lo que yo os he contado. Poco es relativo. 750.000 años, una cosa así. Una cosa así. Así es como se generó el ser humano, entre otras razones. Y hay varias especies. Reino, tipo, clase, orden, familia, género y especie. Nosotros somos reino animal, tipo cordados, es decir, tenemos una cuerda que nos une todo el sistema nervioso con el cerebro, subtipo vertebrados, es decir, esa cuerda está
agarrada por unas piezas óseas muy duras articuladas entre sí, que son las vértebras. Reino tipo clase, mamíferos, orden, primates, familia homínidos, género Homo, y luego vamos a dejarlo en tres. Vamos a dejarlo en tres especies. Y ahora entramos en la segunda parte. A que se me da bien. Cambiamos de espacio y tiempo. Nos vamos a mover ahora en lo que llamamos Europa y el oeste de Asia. Nos vamos a poner en 150.000 años de hoy. 150.000. Los Erectus han colonizado Eurasia, y en lo que ahora es Europa y el este de Asia, a partir de los primeros Erectus que llegan de África, hay una pequeña evolución que se continúa, y dan como resultado a un tipo humano, que es el que llamamos Neandertal. Primer europeo, se le llama. Físicamente, ¿cómo es? Es algo que decimos que es robusto. Es decir, es bajo, chaparro, ancho, unas grandes narices, huesos con unas paredes muy anchas. Si damos un corte, exagero, todo esto sería pared, todo lo que rayo, y por aquí pasaría la médula. Cráneo grande, una gran masa encefálica, el índice de cerebralización es muy alto, pero un índice de cerebralización no hay que mirarlo solamente por la cantidad, es decir, el índice de cerebralización es qué cantidad de sesera le corresponde a la cantidad de células que tiene el cuerpo. Una ballena tiene un cerebro más grande que el nuestro, pero nosotros tenemos el cerebro mucho más complejo. Es lo que ocurre entre nosotros y entre el Neandertal y nosotros, que le vamos a llamar Cro-Magnon, pero que en el fondo es un Homo sapiens. Y este es un Homo neanderthalensis. Bien, ¿qué característica tiene este? Es grácil, no es robusto, es grácil. Es decir, es más alto, pero sobre todo dos características. Sus huesos no son tan robustos. Voy a exagerar. Las paredes de sus huesos son mucho más estrechas, lo cual significa que la masa, fijaos la diferencia, la masa de médula espinal o de médula de los huesos es mucho mayor en el sapiens, en el Cro-Magnon. ¿Eso qué significa? Significa que tiene más capacidad, sin más, muchas más capacidades. Aunque el cerebro del Cro-Magnon, el nuestro, es menor que el del Neandertal, el córtex y las conexiones son muchísimo más complejas.
muchísimo más complejas. Bien, y tiempo y espacio, como antes hemos dicho. Estos son los dos protagonistas. Estos son los dos protagonistas. Los nombres. En una cantera de Alemania aparece un cráneo y no saben de qué es. Estamos hablando del del siglo XIX. Y como aquello se llamaba el Nuevo Hombre, el Valle del Nuevo Hombre, Neandertal, en alemán es esto, valle, pues le llaman Neandertal. Sin más. Cromañón. Poco después aparece en la Dordoña francesa también un cráneo, que es al que le llaman el viejo. En el francés de la zona es un agujero, una cueva. Como en Carranza decimos torca. Y los geólogos dicen, oiga, que es una dolina. Ah, pues, perdón, pero en Carranza la torca. Pues esto es Cro. Y Magnon era el que andaba allí, el aldeano que metía aquello allí. Entonces es el Cro-Magnon, no más que eso. Pero en el fondo es un sapiens, es un sapiens. Esto, los nombres. Ahora, ¿dónde nos vamos a mover? Nos vamos a mover en este espacio y este tiempo. Hacia el... aproximadamente, aproximadamente 30.000 antes de Cristo. Fijaos el salto que hemos dado. Nosotros, como hemos dicho, que como género tenemos 2,5 millones de años. Y como especie habilis nosotros tenemos una cifra muy parecida, 250.000 años. Perdón, 250.000. 250.000. Y damos un salto a 30.000. Es decir, que los primeros sapiens salen de África por el pasillo palestino. Primero se meten un poco a la derecha y bajan a lo que ahora es la India. Hay otro grupo que sube, parte allá de la Gran Cordillera, y por el norte de la Gran Cordillera se van metiendo hacia el este y son los que van a pasar a América, por Bering. Y otro grupo muy tarde, más tarde, se va metiendo poco a poco hacia el este, perdón, hacia el oeste. Se va metiendo hacia el oeste. Y estos se encuentran con otros seres vivos, se encuentran con otra fauna, otra flora y otra especie humana, que son los primeros europeos que hemos dicho que son los neandertales. Y hacia el 30.000 es cuando llegan aquí, aproximadamente. ¿Cuáles, entre otras cosas, las grandes diferencias? Bueno, un cerebro muchísimo más desarrollado, una industria muchísimo más desarrollada, diversificada. Si el Paleolítico inferior se caracteriza por los útiles sobre núcleo, el Paleolítico medio sobre el asca, es decir, las raederas. El Paleolítico superior al comienzo son las hojas o láminas, es decir, esas lascas que miden de largo más del doble que su anchura, lo cual tienen unos filos que dan unas posibilidades de trabajo mucho mayores. Y los buriles, por ejemplo. Un buril es un ángulo diedro. Si esto es un ángulo, es decir, en un punto se juntan dos líneas, si es diedro, el punto se convierte en línea,
y la línea se convierte en plano, y por detrás lo mismo. Con un chisme de estos, o parecido a esos, se haría el primer vestigio de arte que tenemos en lo que ahora es el País Vasco, Euskal Herria, inclusive. Y lo tenemos aquí, en nuestro pueblo, en Ventalaperra. Y se haría poquito después de esto, un poquito después. Es el primer vestigio que se descubre y además es el vestigio más antiguo. Más antiguo. Bien, ¿qué va a ocurrir entre una especie y la otra? Y aquí tomaban potes juntos, no tomaban potes juntos, se iban a la cama juntos, no se iban a la cama juntos. Eso está hirviendo continuamente. Que sí, que no, que esto, que el otro. La salsilla, esa es la salsilla. Bien, esto... Voy a quitar el buril de aquí, joder. Lo primero que va a ocurrir es que el neandertal va a desaparecer. Estamos aproximadamente en el interestadial 2-3 de la última glaciación, que es la Jurmiense. Después de esto vendrá la tercera. Las glaciaciones tienen momentos de máximo frío y hay veces que el frío cae. Y a eso se le llama interestadio frío. Es decir, es un momento más cálido. Es un momento más cálido. El neandertal está acostumbrado a vivir en el frío y a cazar en el frío. Y se encuentra con que aquí el frío desaparece, o al menos se atempera el clima. Los animales que él está acostumbrado a cazar, que es una fauna de hielo, los mamuts, los renos, las aigas, etcétera, etcétera, tiran hacia arriba, volverán a bajar. Volverán a bajar. Y sobre todo hay alguien que le está, como se dice entre nosotros, segando la hierba debajo de los pies. ¿Que es quién? Nosotros. Nosotros le estamos segando, le estamos quitando sus espacios. Y este momento es en el que interfieren los dos. Otra de las características que tenemos nosotros cuando llegamos es que somos capaces de pensar de forma abstracta y generamos algo que es inútil. En castellano, útil puede ser sustantivo o puede ser adjetivo. Esta silla sirve para sentarse, es utilizable para sentarse, es un útil. Esto es un útil para escribir. Entonces, ¿qué es aquello que es inútil? Aquello que no sirve para las actividades básicas del ser humano, que son la alimentación, básicamente, la reproducción, la cobertera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es eso? Pues muy sencillo. Es el arte. Hombre, que en el Musteriense había un grabado que... Pero poca cosa, poca cosa. Esa pieza la tenía yo en la mano. En Aslor, don José Miguel de Barandiarán, encontró una piecita así, que Álvaro Sánchez le hizo una copia. Aslor es musteriense, es decir, perdón, es hecho, habitado por el neandertal. El neandertal estuvo aquí. ¿Qué año es musteriense, José? La cultura del Paleolítico Medio, es decir, el musteriense se acaba aquí. Se acaba aquí, el Paleolítico Medio acaba aquí. Y al acabarse aquí,
es cuando desaparece el neandertal y aparece el paleolítico superior, con la primera cultura. Lo que acaba en ense es cultura y lo otro son periodos. Paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior, neolítico, esos son periodos. Y luego están las culturas, musteriense, auriñaciense, chatelperroniense, magdalenense, etcétera, etcétera. Entonces, esto... ¿Estabas en el musteriense al final? Sí. El arte. Sí. No es una utilidad de Sí. práctica. Pues que este momento en que se encuentran los unos y los otros, es ese libro. En ese momento es cuando se van a enfrentar los unos y los otros. Los neandertales y los cromañones. Está extrapolado aquí, a nuestra época, ¿no? Sí, está hecho en esta época. Sí. Bien. Y ahora hablamos del libro. Ahora hablamos del libro. Dale. Esto es ciencia. Esto va uno de los libros y lo aprende. Lo aprendí esto yo. Eso lo aprende cualquiera. Pero para hacer un libro de esos hay que tener mucha imaginación, además de datos. Y es lo que tiene mi tocayo. Una gran imaginación. Y ha hecho, yo no lo llamaría tanto novela, porque cuando yo estudiaba, ahora lo habrán cambiado. Ahora el norte igual está hacia el otro lado. Cuando yo estudiaba, novela era un relato ficticio, pero verosímil. Al verosímil este le pondría esto. Es ficticio, es obvio que es ficticio. La mejor novela que tenemos, es el Quijote, y le ves, es que le estás viendo al tío con la lanza, etc., ¿no? Pero es ficticio, pero sí. El libro, ¿qué es el libro? Ese libro es un relato que teóricamente está aquí, es decir, que está en el momento en que los neandertales siguen en la Tierra y que está... ¿Perdón? No, pero está situado en nuestro... Sí, espera. José, perdona, ¿puedo interrumpir? Sí. Me ha quedado muy claro una cosita que me está confundiendo, que no sé si lo has dicho bien. El momento en que los cromañones coinciden con los neandertales, Sí. empiezan a convivir, están ahí X... No sabemos qué. Sí. ¿Hace cuánto dices que fue eso? 30.000 años. ¿Y hace cuánto desaparecieron ¿No desaparecieron los neandertales hace 30.000 años? Sí. Pero en teoría... Pues, está bien. Sí. Tú eres el que sabes, pero se dice mucho que en el momento en el que nosotros empezamos a salir de África, nos cruzamos con ellos ya en Palestina. En la zona de Palestina. Ahí está el yacimiento de Yabruz. Eso fue un poco antes del 30.000. Eso es. Hacia el 70.000, una cosa así. Entonces tenemos un periodo de Más o unos 30.000 años, 40.000 años, en el que más o menos Sí. hay una cierta coincidencia de ciertos grupos, porque eran grupos muy pequeños. Sí. Eran grupos de 20, 30, Sí. 30 individuos, y se cruzaron en esa zona de Palestina, y ya hay individuos en los que se le ha estudiado el genoma, y hay cruces muy directos. O sea, vemos un individuo que es un cromañón, pero que sabemos, gracias al estudio del genoma, que ahora mismo, pues, que igual tuvo un antepasado directo neandertal hace menos de 200 años. Porque en el genoma está grabado eso. Y todos nosotros, todos los que salimos de África, o sea, menos los africanos del sur de África, todos tenemos una parte neandertal, muy pequeña, entre un 0,5 y un 2% de nuestro genoma es neandertal. En cierto modo, viven nosotros, todavía los neandertales.
no era el experto. Sí. Cuando yo estudié prehistoria, en el año 75, el profesor y mi maestro Apellánez nos explicaba este yacimiento de Yabrud que está en Palestina, que cuando aquello no se entendía. ¿Por qué? Porque era una cueva que tenía un nivel, imaginemos, de hace 60.000 años, de una cultura muy antigua. Luego venía una cultura propia del Paleolítico Superior y luego aparecía otra cultura también antigua. Explicación muy sencilla. Hoy, que en el pasillo a esa cueva primero fueron los neandertales, la habitan y se marchan. Llegamos nosotros, la habitamos y nos marchamos. Y luego vuelven los neandertales y la vuelven a ocupar. Y cada uno de los momentos deja su huella. Bien. El libro. Como yo decía, se necesita imaginación, algo que yo no tengo. Y ese libro es ambientado en teóricamente todo esto. Hay un momento muy bonito que a mí... Claro, yo expliqué tipología prehistórica muchos años. Y es cuando... no recuerdo si es este o este, no me acuerdo, uno de los dos, se quiere ligar a una de estas dos. ¿Y qué hace? Estos dos son neandertales y estas dos son cromañonas. Y se la quiere ligar. ¿Y qué hace? Le dice, vas a ver lo que voy a hacer. Voy a hacer una punta de flecha preciosa. Y le explica cómo va haciendo la punta que en tipología lítica se llamaba, ¿cómo se llama? Le Valois, que es la predeterminación del golpe de la lasca, la preparación del núcleo. Una pieza triangular preciosa, muy bonita, bajo el punto de vista de tipología lítica. Lo describe perfectamente. Pequeñito, es que lo hace en un núcleo de cuarcita, y las cuarcitas no tienen que ser de silas, pero bueno, no importa. No importa. Hace falta tener muchísima imaginación para, además, que este libro tiene una segunda parte, porque llegas al final y dices, pero bueno, me he quedado a dos velas. ¿Cómo se van hacia el oeste? Y da la casualidad de que los restos de Neandertal más recientes están en el oeste de Europa, en Portugal y en Gibraltar. Sobre todo en Portugal. Es decir, a medida que nosotros vamos hacia el oeste, vamos arrinconando a los neandertales y el último es un niño que aparece en Portugal. A mí me ha gustado, porque es meterse en ese mundo, pero con una imaginación muy desarrollada, y bueno, como es ficticio, es capaz de poner en este mundo entre neandertales y cromañones, traerlos al día de hoy. Y aparecen helicópteros magnéticos y bombardeos, y hay unas guerras inmensas. Muy bonito. Recomendable. Y más. Te voy a dejar limpio, sí, por si quieres escribir. Yo
voy a ser mucho más breve. Bueno, permitidme que me explique un poquito, solo un poco, bueno, tanto como podráis soportar, que es preciso decirlo, escribirlo y gritarlo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a aquella mujer que me lee la primera cada vez que mis manos dictan lo que mi corazón posibilita de escribir. Gracias a la que me indica los fallos y permite que pueda ser mejor escritor y mejor persona. Gracias al amor de mi vida por estar siempre ahí presente, alzada sobre las tormentas y pendiente de mi respiración entre sueño y sueño. Gracias a los vecinos de Carranza por acudir a este acto. Gracias a José Antonio por presentarme, por leerme y por corregirme también, porque de ahí se aprende mucho. Gracias a Alicia por todo lo que haces también por este pueblo. Gracias al señor alcalde, a Raúl, al equipo de gobierno, a Ainhoa, que estaba por aquí, por recibirme en esta cultura echea, que espero que sea también mi casa durante mucho tiempo. Bueno, les presento mi última obra, Neanderworld, Voluntad de Poder, y empecemos por el principio. ¿Cómo surge una novela donde los protagonistas son neandertales? Tras estudiar la licenciatura de Historia, me quedaban muchas preguntas por responder con respecto a los neandertales. Esos seres tan parecidos a nosotros que no éramos nosotros. Algunos les han denominado los primeros europeos. Me interesaba su aspecto físico, su capacidad craneal, que es incluso mayor que la nuestra, como bien ha dicho José Antonio, su desaparición al sur de la península ibérica. ¿Habremos tenido nosotros, los Homo sapiens sapiens, los cromañones, algo que ver en ello? Nuestra actitud hacia el diferente se ha demostrado a lo largo de los últimos milenios que no ha sido precisamente cordial. Por eso me interesaba crear una sociedad nueva donde los neandertales fueran quienes llevaban la voz cantante. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sobrevivido? ¿Qué hubiera pasado si dominaran el mundo y nosotros, los cromañones, fuéramos los otros? Ahora que existe una gran sensibilidad social hacia los refugiados y que estamos más concienciados y nos mostramos más empáticos, creo que es el momento oportuno para mirarnos al espejo y decirnos si lo que vemos nos gusta o no. Durante demasiado tiempo se ha rechazado al diferente, al inmigrante, al homosexual, a la lesbiana, al negro, al gitano. Y en una Europa donde abundan los comportamientos xenófobos, creo que resulta pertinente ofrecer este espejo que es Neanderworld para que veamos si somos o no conscientes de que en realidad todos formamos parte de una gran familia, la humanidad. Pero ¿cómo eran los neandertales? Sobre esto se ha escrito y se siguen escribiendo ríos de tinta. Parece ser que tenían la piel clara, el cabello rojizo, una capacidad olfativa un poco menor a la nuestra. Si atendemos al tamaño de los lóbulos temporales de los ejemplares que han podido ser estudiados, tendremos que estos lóbulos están relacionados con el lenguaje, la memoria y las funciones sociales, con lo que tal vez fueran seres igual un poco más violentos y promiscuos que nosotros. Y si a eso le añadimos más andrógenos prenatales en los machos, tendremos una perfecta máquina de matar y una propensión quizá a la competición. Los estudios realizados sobre sus restos nos indican que eran incapaces de percibir el gusto amargo, que había pocos ejemplares zurdos, en mucha menor proporción que nuestra especie, que eran capaces de pensamiento simbólico, ya que poseían un cerebro mayor al nuestro. Esto es muy discutible, evidentemente. Se percibe en los estudios una patrilocalidad, es decir, las hembras se trasladan a otros grupos diferentes para evitar la endogamia, que conocían las plantas medicinales como la camomila o la aquilea. Poseían piernas más cortas para caminar mejor en terrenos escarpados, pero su potencia muscular debía ser explosiva y potente, y quizá, quién sabe, menos resistentes que los humanos actuales en distancias muy largas. Lo más característico era su prognatismo mediofacial, unos grandes arcos ciliares donde sobresale una nariz muy gruesa que alimenta unos pulmones mucho más grandes que los nuestros. Su torso debía asemejarse a un barril en los ejemplares más estilizados, lo que les hacía parecer muy fuertes. Los pómulos quedaban hundidos y el mentón desaparece por completo. El rostro sería más bien redondo y la frente huidiza. Su diseño corporal nos dice que debían consumir el doble de energía diaria que nosotros para sobrevivir, lo cual quizás sería una de las causas de su desaparición en circunstancias de escasez. Tenían una curvatura lumbar muy reducida, hiperlordosis, una curvatura hacia adentro justo encima de los glúteos. El lóbulo occipital estaba más desarrollado que el nuestro, con lo que se deduce que tenían también una excelente visión espacial. Al parecer llegaban antes a la adolescencia y su desarrollo dentario era un poco más rápido que el nuestro.
de lo que también podemos deducir que se convertían en adultos unos pocos años antes que nosotros. Esto es más o menos lo que sabemos acerca de los neandertales y que cambiará sin duda a lo largo del tiempo. Por último, me interesaba inscribir la novela en un marco temporal actual, con nuestros avances tecnológicos y nuestros problemas concretos. Problemas de medio ambiente, de saturación de la población, económicos y políticos, donde el fuerte se aprovecha siempre del débil. Guerras, refugiados, dolor y muerte por doquier. La lucha por sobrevivir en cualquiera de sus vertientes, la de la refugiada que no posee nada y que vaga por el mundo con un fin concreto, y la del imperio que se desmorona y actúa en consecuencia. Y entre toda esta vorágine hay tiempo para el amor, pero también para la amistad. Y de eso también va esta novela. De amigos que encuentran en la diferencia entre neandertales y cromañones un motivo más para respetarse y convivir. Espero que la saga Neanderworld les haga plantearse muchas preguntas y puedan ustedes responderlas. Por eso solo me queda decirles que soy un poeta que escribe lo que sueña, que escribe con la única intención de decir cosas sin pretensiones, de contar historias por el mero placer de guardar y hacer salir el encanto necesario como para que podamos sobrevivir a los desastres de la vida. Y si esta historia de neandertales y de cromañones es capaz de traducir la realidad en la que vivimos para superarla con una sonrisa, entonces habré logrado el objetivo mágico que se propone cualquier escritor. Valorar suficientemente nuestra propia aventura cotidiana frente a un mundo que quiere quitarnos la magia que todos poseemos desde nuestra infancia. Y que esa magia que nació en vuestros corazones reviva y os indique el camino justo a donde llevar vuestros sueños. Y ahora, pues, si queréis preguntar alguna cuestión, la responderé encantado. Yo quería preguntar, no a ti especialmente, sino a antes los huesos, si tenían más ósea, pesarían más, se supone, ¿no? Lo que es el hombre. Sí. Y tener menos masa. Sí, la robustez implica lo que nosotros entendemos, bajo el punto de vista de tipología antropológica, física. Robustez implica eso, peso, bajo, chaparro, ancho, Sí. grueso. Como él bien ha dicho, lo que es el tronco, cabeza, tronco y extremidades. Aprendíamos en el colegio. Esto es un tronco que parece un barril, parece un barril. Y las paredes de los huesos son mucho más robustas, más gruesas. Y por tanto, las conexiones del resto de las partes del cuerpo con el cerebro son menores. Son menores, claro. ¿Eso preguntabas? Sí, eso. José, yo te quería preguntar una cosita. ¿Cómo has tenido esta imaginación, pero habrá partido de algo te habrá inspirado en un momento dado para decir, caramba, podría hacer un relato con este tema? Sí, ¿Hubo algún factor? Sí, pues surgió cuando estaba estudiando la carrera de Historia. Cuando estaba estudiando los neandertales, porque siempre me ha llamado mucho la atención y siempre te preguntas por qué razón desaparecieron, ¿no? Tuvimos algo que ver nosotros, quizás ahí, porque conociendo un poquito a nosotros mismos, ¿no? a los nuestros, pues dices, ya tenemos bastantes ejemplos de que somos capaces de cualquier cosa, por la competición, por competir por un terreno, por los recursos y demás, ¿no? Y entonces me dije, bueno, ¿por qué no hacemos un mundo donde los neandertales estén todavía? Y es más, sigan. Y me gusta, además hay ciertas homenajes dentro del libro. Por ejemplo, esa torre que se ve ahí medio destruida y demás, es la torre de Le Mustier. Es un homenaje al musteriense, precisamente, a la cultura. Sí. También la Al cultura... paleolítico medio Eso que es el mundo de los neandertales. Exactamente. Justo antes de que llegan los sapiens. Eso es. También hay una cultura del chatelperroniense que Está a medios. está a medias. En teoría, algunos decían que era una cultura de los neandertales copiando Las hojas de los... del musteriense, del de aviñaciense, ¿no? Sí.
Entonces, Sí, eso quiere decir también, si esa cultura es realmente una cultura de los neandertales, entonces pudieron convivir en paz durante un tiempo, o debieron convivir para tener la oportunidad de copiárselo o de enseñar los unos a los otros, ¿no? yo si quieres te digo cómo me lo imagino yo. Sí, por favor. Sí, a ver, son grupos humanos que están en territorios cercanos. De la misma manera que hoy nosotros convivimos con los bonobos, con los gorilas, etc. Y eso no implica necesariamente que nosotros generemos seres vivos descendientes con ellos. Y eso que genéticamente la diferencia que existe entre un chimpancé y un humano es mucho menor que la que existe entre un chimpancé y un gorila. Es mucho mayor, es mucho mayor. Entonces, evidentemente, existen intercambios solamente por el hecho de estar unos en un lado y otros en otro. Pero de la misma manera que que los osos han desaparecido en Carranza y en el Pirineo, no solamente porque nosotros los hayamos cazado, sino porque nosotros hemos colonizado su espacio. Y entonces el oso, teniendo a los humanos tan cerca, no puede sobrevivir. Necesita mucho más espacio. Pues algo parecido es lo que le ocurre al neandertal. Es decir, tiene frente a sí a grupos que son lo mismo que nosotros frente a los osos. Tenemos una tecnología muchísimo más desarrollada, somos capaces de construir casas, de tener armas de fuego, etcétera, etcétera, y eso trasladado al momento de los 30.000 hace que ellos se vayan replegando, hasta que se extinguen, como se extingue cualquier otra especie hoy. El otro día veíamos un reportaje en el cual unas aves viven en el hielo, hacen el nido en el hielo, pero por el cambio climático que nosotros estamos generando, además del Holoceno, el hielo se está derritiendo, y de las 3 crías que tienen, la primera echa a volar enseguida, la segunda un poco después, y justo cuando está a punto de derrumbarse el nido y matar al tercero, que justo poco antes, ¡pum!, escapa. Y dicen, quedan muy poquitas. Lo mismo que el leopardo de las nieves. Eso no es solamente porque nosotros éramos tan malos que dijimos a por ellos, sino sencillamente por el mero hecho de vivir nuestra propia cultura. Eso hace que los otros, como los osos, como estas aves, se vayan extinguiendo. Y luego nos has dicho antes también que climatológicamente también les pudo afectar. Sí. Cuando el clima Sí. se templó en un momento dado. Sí, el interestadial 2-3. Sí, eso también yo creo que influye. Eso influye. Eso influye. Sí, además tenían más fuerza física que nosotros. Sí. Eran más fuertes. Sí. Eso que has dicho del olfato, sí. Sí, Me ha sorprendido. sí. Nariz más grande, olfato menor. Sí, olfato menor. Cuanto más grande Pero era puede el respirar. No, en ese caso, Tener los pulmones más. porque... Más litros de oxígeno, pero menos olfato. Eso es. Sí. O sea, por eso también, claro, tenían que ser Ya. muy fuertes físicamente. Y bueno, también, claro, si en una competencia directa y tal, de un Neandertal contra uno solo de Cromañón, pues no hay color. No hay color. No hay color. Hay unas novelas que conoceréis seguramente de Orwell, creo que se... Sí, Clan del oso cavernario. Sí, claro. Están muy bien narradas, son muy bonitas para leer. De adolescentes ya también, adolescentes, o por lo menos porque la historia es bonita. Las últimas ya, bueno, es un poco más forzado la situación, pero la primera novela
a mí me ayudó mucho a entender la diferencia no física, sino mental de una especie y otra. Mucho. Porque cuando lees libros más teóricos cuesta un poco más, pero ella lo consigue de una forma fantástica, ¿no? Esto se ve muy bien en nuestra tecnología, o sea, para nosotros el aurignaciense, y luego después vino también el solutrense, el châtelperroniense, el aurignaciense, bueno, un montón de culturas, de técnicas muy diferentes en muy poco espacio de tiempo, en cual en 10.000, 15.000 años, más o menos, se suceden un montón. Ellos tuvieron una única cultura durante 250.000 años aproximadamente. Entonces, sabiendo eso, que esa cultura, el musteriense, duró tanto tiempo, lo que hice fue imaginar una sociedad muy conservadora, que tenía unas costumbres pues, muy arraigadas. Que no se mueve. Eso es. Y el problema venía precisamente cuando cuando alguien quiere abandonar esas costumbres y empezar a conquistar, digámoslo así. Entonces, en ese movimiento se desarticula totalmente toda la sociedad, porque era totalmente rígida, y en el momento en el que hay un solo movimiento diferente, te lo cargas todo. Claro. Y ahí es donde surgen ya lo que es la... Bueno, aparte que esa última aclaración a mí me alivió un poco, porque me había dejado loco con lo que has dicho de los 30.000 años, porque me ha roto todos los esquemas que yo tenía, pero esto último que has explicado me ayuda a entenderlo. Yo pensaba que habían convivido muchos más miles de años, no muchos más miles de años, pero que había habido mucha más relación en esos últimos miles de años desde que has dicho de la época en que empezaron a encontrarse por la zona de Palestina, ¿no? Porque es que si no es imposible que se encuentren hace 30.000 y que 30.000 desaparezcan. Pero bueno, irían, lo que has dicho. Y José, ya un poco más pragmático y como escritor, no ya de este libro, ¿nos cuentas un poco, que a mí es una de las cosas también que siempre me ha, por lo difícil que yo creo que es para vosotros, ¿no?, lo que vivís escribiendo, el proceso, no el proceso creativo, que algo ya nos has comentado, pero el proceso más pragmático, desde que, bueno, tú tienes la idea, ¿cómo es el proceso hasta que lo plasmas en papel? En la publicación, un poco, si lo haces con estos sistemas que hay ahora de no sé cómo le llamáis. ¿Autoedición? Sí. No, en este caso no. Yo quería que este libro estuviera con una editorial. Sabía que iba a ser una pequeña, pero bueno. Una vez que ya has escrito el libro, si es ahí donde quieres partir, pues una vez que has escrito el libro, lo que haces es enviar a editoriales una carta con toda tu producción, presentando tus credenciales de escritor, con todos los libros que has publicado, etcétera, etcétera, y comentándoles por qué este libro podría ser algo bueno para la editorial. Actualmente, casi todos los días, si tú pones la palabra neandertal, casi todos los días hay algún nuevo artículo sobre los neandertales. Se han encontrado restos porque pensaban que era de esta manera, que no, es de otra. Hay un montón de artículos que salen constantemente. Entonces, yo le puse en la carta de presentación varios artículos, varios libros que hablaban de esto también. Hay los libros de Eudald Carbonell o de todos los que están en la zona de ¿cómo se llama? Atapuerca, todo de Atapuerca, por ejemplo, y hay realmente un interés sobre estos temas, porque salen constantemente. Y a partir de ahí mandé como 30, 40 editoriales más o menos, y tuve 3 contestaciones. Es así, el mundo editorial es bastante bueno, difícil, ¿no? Y de esas tres contestaciones, pues me elegí esta editorial, que es Ibera Ediciones, que es muy pequeñita, que viene de hacer un trabajo bastante importante en Portugal, y tiene además ramificaciones en Sudamérica, y eso me interesaba mucho. Bueno,
pues si el libro puede tener salida en Sudamérica, que es nuestra otra cultura, pues me interesaba mucho. Ya claro, el hecho de escribir la novela en sí, tuve bastante tiempo para pensarla, porque tuve un desprendimiento de retina, estuve pues, varias semanas, bueno, 6 meses prácticamente de baja y demás, y entonces estuve escuchando varios vídeos que complementaban un poco el conocimiento que yo tenía de la universidad. Vídeos nuevos sobre qué es lo que tenían en la cabeza, digamos, ¿no? O sea, se ha estudiado mucho la fisionomía de los neandertales, el oído interno, si la garganta tenían capacidad de hablar, bueno, entonces eran cosas muy sorprendentes y eso me ayudó mucho a situar la acción y a situar el libro. Pues es un éxito, ¿no? Que te publiquen, vamos. Sí, la verdad sí, que te publican sin pagar nada, ¿no? Porque claro, hay editoriales que te piden un dinero para hacer la publicación y demás. Pero bueno, pues, vamos a intentar que no tener que llegar a esos extremos. Y bueno, y ahora pues a ver si la distribución pues puede ir hacia adelante, a ver qué tal. Es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado. Esta es una editorial muy pequeña y ahora está teniendo problemas para distribuir el libro físicamente. A ver si en unas semanas está ya en todas las librerías. Porque claro, el libro, lo que es la portada está diseñada para que la gente la vea y se pare en seco, ¿no? Están los rasgos muy exagerados, pero están exagerados para parar, para que la gente se pare y diga, uy, ¿y este cabezón de aquí? ¿Qué es esto, no? Está muy conseguida la portada. Y aquí en Carranza, donde Íñigo, por ejemplo, venden hay un par de librerías, o pseudo librerías. Hay una librería. Una, que es la que está en Ampasaguas. Bueno, Íñigo también vendía. También, ¿no? No sé, pero bueno, quiero decir que, y eso hay que esperar a que sea la editorial la que Sí. o sea, tú no puedes por tu cuenta decir, oye, mira, tengo aquí estos libros. Sí, bueno, se puede hacer, eso no hay ningún problema. Eso es siempre con una librería. Sí, pero hoy, o sea, quien quiere comprarlo, o sea, el hecho de encontrártelo físicamente no creo que sea, bueno, no lo sé. Pero imagínate, la gente que ha visto las redes sociales, que lo han anunciado, que no sé qué, ya la imagen la tienen. Sí. Entonces, Pero la ven en el luego- escaparate. Hombre, esto yo lo he visto. Ya. Digo, Sí. No, y luego se está vendiendo bien la versión de ebook. Entonces, el ebook ahora lo tiene mucha gente y es más barato y además también te ofrece la posibilidad de tenerlo instantáneamente, ¿no? Y bueno, pues es una opción también muy válida. ah, Estoy leyendo ahora el abuelo de Pedro II en el libro. En el ebook, claro, puedes poner la letra más grande y demás. Entonces, sí, claro. tú no puedes, necesitas las hojas. A mí me cuesta. A mí me cuesta también, ¿eh? Yo necesito el libro físico. Lleva un ordenador. Suriñe, ¿no? Ya. Esto es una conversa. Sí. Mi hermana también, del todo. Sí, yo necesito Séptico. las páginas, práctico, esto. mirar al final un poco, Sí. mirar los Sí. capítulos que me queden, yo qué sé. Claro. Pasar a la página. Pasar las páginas. Había dicho no sé qué. Releer algo Con el otra libro, vez. Sí. Y no, en cambio en el libro, pues, Claro, tienes así todo, ya está, pues, se lo tiene más situado, así es. pones un marcador, otro marcador. Es una cuestión mental, también, Sí. y de época. Nuestra época pues es digital, y es lo que hay que adaptarse. Pues os voy a decir una cosa, poquito que puedo decir, pero es posible que dentro de poco haya alguna novedad con el tema del Neandertal en Carranza. Y ya está, ¿qué puedo leer? Sí, y les pido por favor que no salgan de aquí porque me lo han pedido por favor que no comenten nada, pero sí que hay una gente que está haciendo estudios que igual sí que hay alguna posibilidad de que hayan. ¿Restos, sabes? Sí, Ostras. Pero de Neandertal. sí.
Sí. Te han llamado, vinimos a Carranza y entonces cuando viniste a ver, es como te estaban llamando los ancestros Oye, carranzanos. qué bueno, qué bueno. Vamos, eso. En Mondragón hay un fémur femenino. Sí. ¿No me acuerdo? No me acuerdo. Mondragón. Sí. Caín, no. No, Caín no. Caín está en Deva, encima de Deva. Esto... Yo te salgo. Bueno, A las 3 de la mañana. sí, pero bueno, Carranza no es Mondragón. No, Carranza es Carranza. Carranza, sí. A mí me hizo ilusión cuando nos contaron la posibilidad. Oye, Pero eso, a ver, no sé. Yo recuerdo ¿También en que... Ventalaperra o...? Por el entorno. Plaga. Yo recuerdo que esta Rosa Está algo publicado Ruiz de asentamiento al aire libre. Ya aparece ya años atrás, algo en asentamiento al aire libre en torno a Ventalaperra. De Neandertal. Sí. Pues no Es sé. que, vamos a ver, es que lo de Carranza, digamos que salvo las excavaciones que hizo don José Miguel de Villarán y cuando aquello muy profundamente, yo creo que no se volvió a tocar el tema hasta hace muy poco. Por lo tanto, es lo que estaba yo diciendo. está Esto, con pinzas. Rosa Ruiz Rosa Ruiz, volvió a excavar, a reexcavar con esto. polvorín. El testigo, no, y el testigo de Ventalaperra. Sí, arriba está. Sí. Y yo recuerdo que, entre otras cosas, bueno, cuando yo a Rosa hace tiempo que no lo he visto, una de las que intentó fechar el grabado de esta manera. Si esta es la roca, aquí está el surco. El surco que ha hecho el buril. Ahí está el oso y los bisontes. Aquí, con el paso del tiempo, se han depositado elementos minerales y vegetales. Y la última vez que yo hablé con ella, estaba intentando fechar esto. Evidentemente, la fecha de esto tiene que ser posterior al momento en que se ha hecho el surco. Pero yo luego no he vuelto a estar Cada en vez Rosa y cada no... vez es más difícil observar. Porque yo entré en Ventalaperra en los años 70 cuando hice la primera fotografía y ahora entro y me cuesta incluso ya ver algunas figuras. Sí, Como que se han desvanecido. sí. Y vemos menos también. Nosotros vemos menos. Contaminación humana igual. Sí, es como que se desprende algo y Sí. se va. Nuestro propio De hecho, el año pasado entré. cambio de y- temperatura. y me vi mal para ver. Digo, Por eso han las cerrado varias figuras que yo cuevas. veía solo veo tres nítidamente. Ya. Y el oso porque como te llamaba la atención ya prácticamente... ¿Sabes lo Sí. que- Porque yo entré, por ejemplo, Pues al principio cuando yo costaba. entré en los años 70, habían estado haciendo un estudio y las habían marcado con tiza, Ya. que les hice fotos, entonces se ven las imágenes, se ven perfectas, ¿no? Pero ahora que se ha perdido y no sé si es erosión o lo que sea, cuesta. La erosión continúa, es decir, Sí, cuesta difícil. la geología sigue adelante. Sí, pero tan pocos años después de haber estado, ¿cuántos años tiene eso? 28.000 o así, ¿no? 8.000. Y de repente, Bueno, en 20.000, andan por ahí. en 40 años, 20 a 25. perder a esa velocidad también Sí, claro. llama la Puede atención. ocurrir. Claro. Ha sido pocos años. Quizá las que mejor estén son las últimas que descubrieron en el polvorín, en la cierva, Sí. porque no está como Ventalaperra al aire libre, entonces ahí la erosión puede que sea menor, influya menos, porque quieras que no, las que están al aire libre están prácticamente a la intemperie y los cambios de clima y todo esto les puede afectar a la misma piedra. Son grabados. Sí, como me decían a mí en aquellos años, cuando la guerra entraron unos viejos ahí con un cincel y dale que te dale, dale que te dale. Vale, ¿para qué vamos a discutir? Eso es que ¿verdad? No había quien les convenciese que eran prehistóricos, ¿no? ¿Y se puede entrar ahí o hay que pedir permiso? Hay que pedir permiso. Sí, en teoría sí. Hay que pedirle la llave al ayuntamiento. Hay que pedir al ayuntamiento y en teoría hay que pedir permiso A la al Diputación. patrimonio o al medio ambiente porque bueno, patrimonio. Oh, me encantaría verlo algún día. Hace
hace años era muy fácil ir, porque yo estaba... El otro día me mandaron, por cierto, tienes una competencia. El otro día me mandaron una foto. Espera, ahora te lo digo. Podemos ir un día si nos acompaña José. Oh, genial, maravilloso. A ver, esto, espera. ¿Cuánto se puede sumar? ¿Cuánto? ¿Que ¿Cuánto se puede sumar al grupo? Yo dejo mi puesto, ¿eh? Claro. Yo no voy. Los que hemos venido a las tres. Porque es chiquitín. Estamos aquí. No, yo... No, pero un día, no sé, 5 o 6 personas. Sí, yo lo que siempre... Yo, por ejemplo, cuando entraba fui saltando la verja. Saltando la verja. O sea, ahora lo miro y digo yo, si una de esas me quedo Voy a con apagar las sí, pruebas. cuando aquello era delgadito, pasaba por el pie,